Empecemos. Démosle gracias a Dios primero. Dispongamos nuestros corazones. Agradecerle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque nos traes siempre una palabra fresca, Señor. Una palabra que es para edificación, Padre, para transformación de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la intención que tú tienes al darnos palabra no es otra sino la de bendecirnos, la de hacernos más semejantes a tu Hijo Jesucristo y enseñarnos a vivir una vida con propósito. Bendecimos este momento. Yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando, Señor. Te pido que seas tú dándoles un corazón de tierra fértil, Señor, para que cada semilla de tu palabra que vaya a ser plantada en esta noche crezca, Señor, y dé fruto abundantemente para sus vidas y las vidas de lo que los rodea. Te pido todo esto, Señor, además de pedirte, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que enseña a través de mi boca en esta noche. Te doy gracias, Padre, por estar con nosotros y te bendecimos infinitamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces la clase de hoy la he titulado Mejor prevenir que lamentar. En la invitación que les envié hoy les adelanté un poquitico de en qué consistía esta clase. Si nos ponemos a ver, la mayoría de la gente, y estoy hablando en general, creyentes y no creyentes, viven su vida a su manera, como quieren, como les place, como les da la gana, como cada uno piense que es correcto. Y solo es cuando nos llegan los problemas o nos hemos metido en algo malo que corremos a Dios a rogarle por su ayuda. Por eso es que la mayoría de los sermones en las iglesias que tratan de dar siempre es que cómo arreglar un matrimonio dañado, cómo vivir mejor en familia, que cómo salir de las tormentas, que cómo sanar enfermedades, de que cómo quitar la depresión, de, mejor dicho, salir de la pobreza. Esos son los sermones como quien dice más apetecidos por la gente. Quiere como una lista de cómo hacer tal cosa y que le den 10 pasos y yo hago eso y yo salgo de eso, ¿cierto? Cómo recibir un milagro y este tipo de cosas así. Y eso está bien en el sentido en que sí tenemos que depender de Dios y que si algo nos está pasando, especialmente si nos metimos en un problema, obviamente tenemos que correr a Dios y es inevitable que todos en algún momento de la vida vamos a tener problemas y dificultades, ¿cierto? Por la razón que sea, pero ¿no les parece que sería mejor prevenir la mayoría de esos problemas? Si es que está en nuestras manos el prevenir, ¿por qué no mejor prevenir que lamentar? ¿Sí o qué? Si está en nuestras manos hacerlo, es mejor prevenir que luego tener que sufrir las consecuencias, porque lamentablemente consecuencias sí llegan. Entonces, esta enseñanza, les decía yo, es como una vacuna preventiva. Por eso, mejor prevenir que curar o que lamentar, dice ese dicho popular, y es de lo que aprenderemos en esta noche. Hemos estado en las clases anteriores, especialmente la anterior, aprendimos que es estar de acuerdo con Dios, ¿cierto? Estar de acuerdo con lo que dice su palabra, por encima de lo que nosotros pensemos, por encima de lo que creamos, por encima de lo que nos haya enseñado la ciencia, la medicina, es decir, por encima de mi conocimiento o del conocimiento del otro, de otro. Y que si estamos de acuerdo con Dios por encima de eso, decíamos en la clase pasada, eso se llama humildad. Así como poníamos el ejemplo de los niños la vez pasada, decíamos que
La Biblia en muchas partes, no en solo una, Jesús múltiples veces dice que Él quiere, no que Él quiere, perdón, que solamente los niños o los que son como niños entrarán en el reino de los cielos. Y es más, Él a sus discípulos, a los que están pegaditos de Él, andando detrás de Él como perritos falderos, los llama niños. Y muchas veces les digo a los fariseos, cuando ellos no comprendían lo que Él enseñaba, Jesús decía cosas como, bendito sea el Dios todopoderoso que ha decidido revelarle estas cosas a bebés, a niños. Y Él se refería a sus discípulos, ellos no son niños. ¿Pero por qué? Porque ellos en su humildad sí estaban ahí pegaditos de Él, viendo a ver qué recibían de Él y estando o tratando al menos de estar de acuerdo con Él en todo lo que decía. Entonces Jesús compara la humildad con ser niño. Y yo les decía que la humildad era comparada con niños en el sentido de que le creen todo a lo que el papá dice. Poníamos el ejemplo de que el papá dice, nos vamos de vacaciones y un niño no se pone a craneárselo todo, pero ¿cómo si mi mamá lleva 6 meses sin trabajo? ¿Y cómo así si el carro ha estado fallando? ¿Para dónde vamos a ir? No, el niño empaca, se emociona y los que se van sin importar las circunstancias. Y así lamentablemente no somos nosotros. Nosotros hay un problema y uno trata de arreglarlo a su modo, no mira a ver qué dice Dios al respecto, entonces hace las cosas a su manera, según su propio conocimiento. Entonces, decíamos también la semana pasada, estamos dando un pequeño repaso, que cuando hay humildad, entre más humildad, más gracia se derrama sobre nosotros. ¿Y quién no quiere la gracia de Dios derramada sobre él? Y dábamos el ejemplo de María, que María con todo lo imposible que sonaba el embarazo de ella y con todos los problemas que ella se iba a tener, a los que se iba a tener que enfrentar, de todas maneras decidió decirle a Dios que sí y ponerse de acuerdo con él, y eso lo llamábamos un ejemplo de humildad, ¿cierto? Entonces, estar de acuerdo con Dios es humildad. La humildad complace a Dios y a la vez esto hace que se derrame sobre nosotros la gracia de Dios. ¿Quién no quiere ser lleno de gracia? No creo que ninguna de las de aquí vaya a alzar la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos lo contrario? Cuando decidimos hacer nosotros las cosas a nuestra manera, sin consultarle a Dios, sin consultar su palabra y ver qué dice su palabra en cierta área de mi vida por la que esté pasando un problema o lo que sea. Llámese finanzas, llámese emociones decaídas, llámese matrimonio, llámese paternidad, el área salud, el área que sea, sin consultarle primero a Dios. Entonces, si estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza o confiando en nuestro propio entendimiento, ¿cómo se llama esto? La Biblia le llama a esto arrogancia o soberbia. Les voy a ir explicando porque los conceptos que tenemos nosotros de lo que es humildad y de lo que es arrogancia o soberbia, orgullo, altivez, ahí les dije 4 sinónimos. El concepto que nosotros tenemos de eso es muy distinto y ustedes en este momento quizás les debe estar sonando un poco raro que yo lo diga en este sentido, pero lo vamos a aclarar. Entonces, una persona que casi todos fallamos en eso, que haga las cosas en sus propias fuerzas, según su propio entendimiento, entonces la Biblia la llama arrogante o altivo. Y yo no estoy diciendo que ustedes se vayan a levantar por la mañana y vayan a decir, ay no, y vayan a tener esa altivez y lo planeen y que como decimos en Colombia, de aposta a propósito, quieran ser altivas o orgullosas contra Dios. No, esa no es la idea, pero sí ignorantemente lo pueden hacer. Ese es el problema. ¿Cómo? Porque lo que sí pueden tener, que sí caemos muy fácil, es la incredulidad. Y la incredulidad te lleva a la soberbia. ¿Por qué?
Explico, la palabra de Dios dice algo y usted queda como, entonces no lo hace. Es soberbia. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios, yo lo hago a mi manera, inconscientemente. Es como que le estuviera diciendo a Dios, mi método es el que me va a funcionar, yo lo hago a mi manera, lo que usted me dijo ni lo entendí. Entonces estás siendo arrogante porque estás despreciando la instrucción divina, la instrucción de Dios y utilizando su propio conocimiento, sus propias razones, sus propios métodos para solucionar los problemas que tienen. Entonces, como pueden ver, no es intencionalmente. Yo no estoy diciendo, en este grupo no hay nadie que tenga la intención de ser arrogante con Dios. De eso estoy segura 100%. Pero ignorantemente puede uno caer en eso. Entonces, por ejemplo, veíamos, así mismo como vimos el ejemplo de María la vez pasada, acuérdense que veíamos el ejemplo de Ezequiel. Y el Ezequiel fue el ejemplo contrario. Entonces ahí podríamos decir, Ezequiel cuando le contestaron su oración no creyó, lo dudó y su incredulidad la pagó porque ahorita vamos a ver qué le pasa al arrogante. Entonces, definamos un poquito más claramente lo que es humildad. Humildad aquí, olvídense de los conceptos que teníamos de humildad, que pobreza, que sentirse por debajeado, sentirse como un zancudo, como que los demás son mejores que yo soy inferior. No, aquí en humildad no estamos hablando en ningún momento de ningún sentido de inferioridad, de bajeza, ni de pobreza, ni nada de esas cosas. Bíblicamente, humildad es estar de acuerdo con Dios. Señor, amén. No entiendo lo que me estás diciendo o no sé cómo hacer esto, pero me dispongo, Señor, porque creo en tu palabra y lo que tú digas, eso haré. Eso es humildad bíblicamente. Creer que Él te puede dirigir a tener la victoria en cada problema en vez de tú tratar de solucionarlo por tus propios medios. Entonces, estar de acuerdo con Él o creerle es humildad. En otra forma de definirla puede ser completamente dependiente y enfocado en Dios. El que es humilde es completamente dependiente y enfocado en Dios, en el Señor. Ahora que ya definimos humildad, vamos a definir entonces qué es soberbia. Soberbia, de nuevo, no es el concepto normal que tenemos de soberbia. No es solamente sentirse superior y mirar a nosotros por encima del hombro. No es de esa soberbia, orgullo o altivez de la que estamos hablando acá, sino una altivez frente a Dios reflejada en el hecho de pensar opuesto a Dios, en tomar tus decisiones diferente a como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver aquí, a estudiar dos escrituras, las que la quieran buscar, Santiago 4:6, y también vamos a estudiar Primera de Pedro 5:5. Entonces Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Más adelantico, el verso 10, me salto al 10, del 6 al 10. El 10 dice, humillaos en la presencia de Dios y Él os exaltará. ¿Sí ven que la semana pasada no hablamos de esto, pero hablamos de la humildad y de cómo recibíamos gracia? Entre más humildes somos, más gracia de Dios recibimos. Y aquí ya se nos dice algo más serio. Se nos dice, allá le estábamos hablando, era como, ay, qué rico, si soy humilde recibo, pero aquí ya se nos está agregando que si no lo soy, que si soy soberbio, Dios me resiste. Yo no sé si ustedes se dan cuenta lo que esto significa, pero yo no quiero que Dios me resista. Si Dios me resiste, ¿qué hago yo? Si Dios me resiste, es que Él está opuesto a mí. En otra forma de aclararlo, es como que Él se diera la vuelta y dijera, ok, mi amorcito, usted quiere hacer las cosas solita y a su manera, yo la dejo que usted se estrelle solita y Él, pum, para allá.
Eso es que Dios nos resiste. Muy claro dice aquí, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tenemos que ser como niños. Practiquen, practiquen ser como niños. Por tanto, la estoy repitiendo, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. A ver, aclaremos un poquito más. Les decía yo que esto es una vacuna preventiva y que podemos evitar muchos de los problemas que la vida en que nos metemos en la vida, ¿cierto? Reducir en mucha cantidad los problemas por lo que pasamos. Porque aquí muy claro dice que entonces que me someta a Dios, de nuevo es otra forma de decir que sea humilde, que me someta a su voluntad, resista al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, cada que diga yo diablo, piensen ustedes problemas. Piénselo así. Entonces, si yo me someto a Dios, si yo soy humilde, acepto su voluntad y la hago, entonces el diablo va a huir de mi vida. Miren que se ve fácil. Solamente tengo que someterme a Dios y resistir al diablo. Y la única forma de resistir al diablo es sometiéndome a la voluntad de Dios. Pero cuando yo hago lo opuesto, le estoy abriendo puertas al diablo a que venga y traiga cosas malas a mi vida, ¿cierto? Ahora yo creo, a mí se me escapó un detalle, voy a volver atrás un momentico. Cuando yo di la definición de humildad, se me olvidó mencionar que sí es estar de acuerdo con Dios, o sea, creerle y asimismo actuar. No dije eso tan importante al final, y asimismo actuar. Porque si yo voy y creo y no actúo en esa palabra, en lo que me dijo, entonces no es lo mismo que no estoy creyendo, y si no le estoy creyendo, no me humillo a él, o sea, no me someto a él, o sea que me resiste Dios también. Esa parte de la humildad no es solamente entonces de dientes para afuera, cualquiera le podría decir, sí Señor, me someto a ti, pero entonces no va y lo hace. Yo no sé si alguna vez ustedes que yo sé que mantienen leyendo los evangelios y todo eso, no sé si alguna recuerda haber leído, no sé, se me viene a la mente en este momento, no sé dónde está, pero es Jesús diciéndole a alguien que el reino es, y compara a dos hombres, a dos hijos, un padre que tiene dos hijos, dice, y a uno le dice que haga algo y el hijo le contesta, no, que no lo voy a hacer, pero después va y lo hace. Y el otro hijo le dice, sí, Señor, lo haré, y no va. Entonces después Jesús les pregunta a los que les está contando esa historia, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que sí o el que lo hizo? Entonces eso no es de dientes para afuera. Ese es un ejemplo clarísimo que Jesús da, y entonces al unirlo con lo que estamos hablando de humildad, podemos concluir que sí, humildad es creerle, estar de acuerdo con lo que dice, pero véaslo, actúalo. Si estás diciendo que estás de acuerdo, entonces en tu vida debes actuar de acuerdo a esa palabra que has escuchado o a lo que Dios te está diciendo que hagas, cómo manejes determinada situación. O si no, no vamos a tener entonces victoria en la vida, porque si nos resiste Dios, que es el único que nos puede ayudar, pues ahí sí fritos. Entonces, es una solución fácil, solamente tenemos que aplicarla. Ahora, la otra escritura que les dije que íbamos a estudiar, Primera de Pedro 5:5. Esa dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miren qué tal, los dos están hablando de lo mismo. El uno es el apóstol Santiago y el otro es el apóstol Pedro. Son libros diferentes y los dos coinciden en exactamente el mismo verso, pero están hablando a grupos de personas diferentes. Perdón. Si comparamos estos dos versos, el primero está básicamente diciéndonos a nosotros, el de Santiago, como consejo que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Está refiriéndose más a nuestra relación vertical. Eso es, eres tú con Dios, ¿cierto? La relación vertical. Y en el verso de Pedro
él estaba era hablándole a la congregación como iglesia y específicamente a los ancianos de la iglesia y les estaba diciendo que se llevaran bien los unos con los otros en humildad y que así estaba, eso sería humildad, o sea, que fueran humildes los unos con los otros como congregación, como hermanos y que de esa forma estarían siendo humildes, pues, y que Dios no los resistiría así, sino que les daría antes mucha gracia, derramaría esa gracia sobre ellos. Entonces, mi comparación de los dos versos, ¿cuál es? Que la una se refiere más a la relación vertical con Dios y la otra a la relación horizontal con nuestros hermanos. Humildad hacia Dios y humildad con nuestros hermanos. Y de las dos formas, lo mismo sucedería en que como regalo tenemos, como premio tenemos derramamiento de gracia sobre nosotros y el que Dios no nos resista. Ustedes deben recordar porque no hace mucho yo envié una invitación al grupo de Casa Oración a que hiciéramos un reto. ¿Recuerdan? Un reto, les decía yo que están de moda los retos y que las invitaba a hacer un reto conmigo de tener a Dios en la mayoría de nuestros pensamientos. ¿Recuerdan eso? Que mantener los pensamientos fijos en Dios. Ese reto fue inspirado, me inspiré basado en el Salmo 10:4, que dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios y que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, analicemos bien este verso. Cualquiera diría, dice el malo, esa no soy yo no soy mala. ¿Cierto? Eso es lo que inmediatamente pensamos. Yo no soy mala, yo acaso soy mala, yo soy buena. Bueno, pues miren, lo vamos a desglosar lo que dice acá. Dice, el malo por la altivez de su rostro, ahí tiene que analizar uno, ¿será que he sido altiva? Cada que no le he creído a Dios y no he actuado en su palabra, he sido altiva. Y eso ya automáticamente me hace mala. No busca a Dios y dice, coma, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Básicamente nos está diciendo que no tener a Dios en mis pensamientos durante el día, eso me hace mala. Suena fuerte, ¿cierto? La palabra de Dios es cortante, de verdad que sí. Por eso cuando uno la lee, es, ¿cómo se dice? El Espíritu Santo redarguye, o sea, uno no tiene que regañar a nadie, la palabra de Dios lo hace solita. Pero de aquí lo bueno que uno con la palabra de Dios es que uno, si uno coge la esencia, es todo lo que está ahí es para bendición de uno. Pero si uno la agarra y si uno es humilde, ¿no? Y decide que eso actúe en uno. Pero entonces decíamos que tener a Dios en todos los pensamientos, le estoy diciendo, puse el verso al contrario, o sea que si no tengo a Dios en todos mis pensamientos, soy soberbia y soy mala. Soberbia se dice, soy soberbia, sí. Soy soberbia y soy mala. Entonces, yo les decía que tratáramos de hacer esto, que lo empezáramos y lo tomáramos como un reto, que aunque si se ponen ustedes a analizarlo, que no lo analicen mucho, porque si ponen a analizarlo, van a decir, pero eso está muy difícil, ¿cómo uno va a tener a Dios en todos los pensamientos? Miren, Isaías 26:3 es una escritura que me gusta muchísimo. Dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y de nuevo, miren la conexión, miren cómo se conecta este verso con lo que estamos diciendo. Si perseveramos en que nuestros pensamientos estén fijos en Dios, tendríamos perfecta paz. Dígame, ¿quién no quiere paz? Tranquilidad, una vida tranquila, sin cargas. ¿Quién no quisiera eso, cierto? Y dice, o sea, póngase a imaginar por un momento siquiera qué es,
¿cómo se dice? ¿Qué es perfecta paz? Yo creo que hasta es difícil que nos imaginemos que es perfecta paz, ¿cierto? Todo el mundo lo anhela. La gente lo busca, el mundo entero está buscando la paz, unos lo buscan con un psicólogo, otros se refugian en las drogas, otros en pastillas antiansiedad, antidepresión, otros se refugian en meditación y cosas de orientales raras. ¿Qué no hace la gente? Esa es la paz del mundo, pero la solución está aquí, a disminuir tantos de los problemas o al menos y aún a que esos problemas, cuando lleguen, algunos de los que sí no van a llegar, porque igual estamos viviendo en un mundo caído y los problemas van a llegar sí o sí, ¿cierto? Pero cuando lleguen, se imaginan que uno pueda permanecer en perfecta paz a pesar de las circunstancias. Eso sería lo ideal. No todos encuentran estos tesoros y la solución está aquí. Esto es la sabiduría de Dios y está muy lejos de parecerse a la sabiduría del mundo, la que busca la paz y la protección por otros medios. Entonces, para poder estar de acuerdo con Dios y así lograr que Dios esté a nuestro favor y que no nos resista, sino que al contrario nosotros seamos los que podamos resistir hacia el diablo. O sea, ¿qué resistir al diablo? Es no caer en la tentación, no pecar. Tenemos que ser conocedoras de la palabra, porque si no conocemos qué dice la palabra, ¿cómo vamos a humillarnos ante Dios y cómo vamos entonces a practicar caminar en la palabra, ¿cierto? Debemos volvernos personas estudiosas de la palabra y conocer muy bien su voz. Hay que amar la palabra. Dice segunda de Tesalonicenses 2, en el verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El Señor nos quiere salvar y no solamente nos quiere salvar para eternidad, sino nos quiere salvar de problemas, de tormentas. Pero hay que amar la palabra. Si no nos comprometemos de lleno con la palabra, que es esa lámpara que va a alumbrar nuestro caminar en cada uno de los caminos que debamos seguir, en las situaciones que tengamos, entonces no vamos a poder arrancar con esto, ¿cierto? Dios no nos va a forzar nunca nada, pero allí está todo disponible a nosotros. La idea con esta enseñanza era pues que nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una batalla. Créanlo o no, estamos en una constante guerra espiritual. No la vemos porque es espiritual, pero allí está y si no nos preparamos para batalla, salimos derrotados. El enemigo va a venir. No, la pregunta no es si va a venir, sino cuándo va a venir, ¿sí? Entonces, él viene y ustedes saben que ¿qué se roba él? Él puede robar la paz, el gozo, puede robarte riquezas, posesiones y puede robarte la palabra de Dios, la semilla, lo que el Señor está sembrando hoy en sus corazones, mañana puede venir y robárselo si ustedes se lo dejan quitar. Entonces, si nos preparamos para esa guerra espiritual, entonces cuando el enemigo venga no nos va a encontrar sin defensas. Es lo mismo que le hablaba yo de la vacuna. La vacuna le inyectan a uno una vacuna, ahí viene unas defensas. Yo le decía esta mañana, esto es como una vacuna preventiva, son las defensas. Entonces, esta es la defensa y consiste en preparar nuestro corazón anticipadamente. Antes de que vengan los problemas debemos estar preparados, ¿sí? La palabra dice también que el que forma su casa, hace la comparación, el que hace la casa en la arena y el otro que hace la casa en una roca, ¿sí? Entonces después dice que vienen las tormentas y los vientos. Ahí nunca nos está prometiendo que sobre nosotros no van a venir las tormentas y los vientos, pero sí promete que al que la fundó sobre la roca, que es Cristo, cuando vinieron las tormentas y los vientos, no la tumbó, ¿sí? Hagan la conexión con Isaías 26 que leíamos. Lo guardó en perfecta paz porque sus pensamientos perseveraron en él, ¿cierto? Entonces debemos preparar nuestro corazón
cómo evitar que cuando llegue la tentación no vamos a caer y que no nos metamos en problemas, a veces muy graves inclusive, o a veces cuando llega la situación puede ser tan grave que nos alejamos antes de Dios en vez de someternos a Él. Entonces es mejor prevenir estas tragedias de la vida en vez de salir corriendo después a rogarle a Dios que arregle el soperoco, el revolú y el desorden en el que nos metimos nosotros mismos muchas veces, que muchas veces es nuestra culpa. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Él sí nos va a ayudar, muchachas. Él sí nos ayuda y no voy a decir que no. Si nos metimos en un problema por hondo que sea, es a Él que debemos llegar y rogar y que nos ayude. Y Él nos ayuda, pero hay una cosa muy lamentable y es que las consecuencias sí las pagamos nosotros. Si el error fue uno de los que trae consecuencias, lamentablemente Dios te ayudará a salir de eso, pero las consecuencias sí las pagamos nosotros. Segunda de Crónicas 12:14, que fue también de donde me inspiré en eso del reto, dice, hablando de un rey, Roboam, no les voy a contar la historia, no hay tiempo, pero hablando de ese rey, dice, y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón a buscar al Señor. Entonces, la palabra dispuso se traduce también en otras como preparó. Entonces, hizo lo malo porque no preparó su corazón. Entonces, la solución aquí, la vacuna, es preparar nuestro corazón anticipadamente, teniendo el Señor en nuestros pensamientos lo más que podamos durante el día. Y así no haré, dice que hizo lo malo, o sea, cayó en tentación o cualquier cosa que sea hacer lo opuesto que dice la palabra de Dios es hacer lo mal. Y acuérdense que como nosotros pensemos, así actuamos, dice Proverbios 23:7. Entonces, otra palabra que se conecta perfectamente. Si como pensamos, actuamos, dice allí, entonces, ¿por qué no pensamos todo el día, conectamos lo que estamos haciendo con Dios y así vamos a actuar cada vez más similar a Dios? Así vamos a cumplir el propósito divino que Dios tiene para nosotros, que es que seamos cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Pero tenemos que pensar y meditar en la palabra, pasar tiempo con Dios. Si llegamos nosotras a un punto en que nuestro corazón está fijo en Dios, muchachas, va a ser muy difícil que nosotros nos vamos contra nuestro propio corazón. Si está Dios arraigado ahí en nuestro corazón, estamos llegando a un lugar más seguro, porque va a ser muy difícil que llegada la tentación, nosotras nos vamos contra nuestro propio corazón. Entonces, ¿qué es irse con, qué es lo que puede pasar cuando meditamos mucho en Dios, cuando tratamos de tenerlo mucho en nuestros pensamientos? Evitamos murmuraciones, evitamos ver o decir cosas obscenas, la envidia, la vanidad, el egoísmo, la mentira, la falta de perdón, todas esas cosas se van a ir yendo. Si tenemos nuestros pensamientos enfocados en Dios, no va a haber cupo ahí para pensar en esas cosas malas. Entonces, ese es el reto que yo les tengo, que perseveremos en pensar en todo momento en Dios. Yo sé que no suena fácil. Nadie dijo que fuera muy fácil, pero ¿lo has intentado alguna vez? Entonces, empieza a contenerlo en unos 5 pensamientos del día. Y yo no estoy hablando de oraciones. A ver, yo les voy a dejar una tarea. Imagínense, si saben que han escuchado en las películas y en muñequitos que los niños tienen un niño imaginario, imagínense, pero en un amiguito imaginario, imagínense que es Jesús y pasen un día con Jesús. Imagínenselo al lado de ustedes, a ver si ven las películas que ven. Imagínenselo sentado con ustedes y separado con ustedes y cocinando con ustedes. Todo el día con Jesús. Pasen todo el día con Jesús. Ese es el reto que yo les tengo. Primero le había dicho mirando, o sea, tenerlo en nuestros pensamientos. Y yo les había dicho varios ejemplos cuando se los mandé por el grupo de oración. Yo les había dicho, por ejemplo, si están hablando con una señora que le están comprando algo en la calle, en ese momento pueden estar pensando, Señor, te doy gracias, yo tengo tanto, veo esta